contextual, donde la integración de las villas y la ciudad requiere estrategias de abordaje que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales deben generar una mayor protección para los sectores excluidos, a modo de no profundizar las desigualdades. El control estricto de las fuerzas de seguridad que tengan presencia en las villas, como ocurre en cualquier parte de la ciudad, las fuerzas de seguridad deben tener presencia en las villas, pero también deben tener especialmente preparadas para trabajar con todos los sectores de la comunidad, evitando las prácticas discriminadoras y violentas. La presencia de las fuerzas debe ser acompañada por el despliegue de mecanismos de control de su desempeño, con presencia en el territorio y de fácil acceso para las víctimas de abusos policiales y de sus familiares. Y el punto 10 habla de la organización, que la organización deberá ser sustentable en el tiempo e integrar la dimensión ambiental. La organización de villas debe involucrar un sistema de diagnóstico, monitoreo, evaluación y acompañamiento ex post que identifique, mida y analice la evolución, resultados e impactos, posibilitando el desarrollo de nuevas acciones que garanticen su sustentabilidad hasta la culminación de su proceso. Es clave que se destinen en forma sostenida las partidas presupuestarias que garanticen esas etapas, que éstas sean correctamente gestionadas y puedan ser monitoreadas de forma accesible. Por otro lado, resulta fundamental advertir los riesgos ambientales de cada barrio, de modo de implementar proyectos que los gestionen adecuadamente. En cuanto al diagnóstico monitoreo, se realizará incorporando la perspectiva de género y diversidad sexual. Deberán considerar como mínimo aspectos habitacionales, ambientales y espaciales, tales como el hacimiento, los niveles de saneamiento, la exposición a riesgos ambientales, las condiciones edilicias de la vivienda y la accesibilidad a equipamientos urbanos. En cuanto a la gestión de riesgos ambientales, se requiere estudios ambientales y sociales que determinen la peligrosidad de los eventos naturales o tecnológicos, la exposición de bienes y personas, la vulnerabilidad social y la incertidumbre dada por las incógnitas del conocimiento de la cuestión y de su gestión para determinar las medidas de control, mitigación y o remediación que eviten o disminuyan el riesgo. Es necesario establecer un modelo participativo de gestión del riesgo que es el diagnóstico que involucra a la población. Los presupuestos para las villas deberán adecuarse a la magnitud de las intervenciones y a los tiempos planificados para el trabajo social con la población y la realización de las obras. Asimismo, deberán preverse las actualizaciones necesarias, cuando así corresponde, para garantizar que los materiales y los procesos de obra se ajusten a lo pautado en las licitaciones públicas. El financiamiento debe preverse también para el acompañamiento técnico y social ex post, como así también para las reparaciones o mejoras necesarias en la etapa posterior a la financiación de las obras. Cuanto a la transparencia y el control, el Estado debe generar una buena administración de dichos recursos, generando procedimientos transparentes y equitativos en su administración. Los gastos que demanden las diversas obras y servicios y contrataciones deberán ser permanentemente difundidos y de fácil acceso para quien desee conocerlo. En cuanto a preservar y fortalecer los lazos comunitarios, estos vínculos son producto de la necesidad de mancomunar esfuerzos para instalar equipamientos colectivos, la provisión de servicios o resolver problemas territoriales, así como el lazo existente entre comunidades migrantes, el desarrollo de actividades culturales, recreativas y deportivas, o por la propia vecindad, más próxima que en la villa que en buena parte del resto de la ciudad. Y en cuanto a este acuerdo, que es la segunda parte, donde habla de la política de gestión del suelo, se toma, esta propuesta cobra particular importancia en la actualidad en el marco de la reciente presentación del proyecto de ley del Poder Ejecutivo Local para modificar el Código de Planeamiento Urbano en su totalidad. Ya se modificó. Se modificó. Ya se modificó, más viejo. Sí. Claro, esto fue del 2016 y el código terminó siendo aprobado, me parece que fue a fines del 2018, ¿sí? Entonces el código, la verdad que tenía mayoría el macrismo y sacó un código que exacerba es complejo el código, Claro. muchas de los terrenos de las villas terminan parte que podrían ser vendidos a terceros, por eso el conflicto ahora con la 31, ¿sí? Digamos,
hay terrenos que no están puestos a la urbanización de la villa, sino están como vendibles, siendo públicos para otros usos. Y está complicado. Además el código incrementa mucho la densidad porque no tiene más fosifot. Directamente tiene solamente alturas y saca el fosfot y permite enrasar con lo que está construido al lado. Entonces es muy complicado, es muy complicado. De todos modos, en la audiencia pública, al que quiera puede ver lo que se dijo en la audiencia pública, mucha gente estuvo en contra del código, todo se puede revisar, ¿no? Yo creo que con todo lo que está pasando, las excesivas densidades se van a tener que revisar porque la cantidad de espacios verdes por habitante en la ciudad es bajísimo y digamos, no puede tomarse como espacio verde, como hemos visto por el tema del esponjamiento, de lo que es la infiltración del agua, no puede tomarse como espacio verde un muro verde, eso no es espacio verde, digamos. No, la verdad que no. Entonces, realmente estamos como en 2 metros cuadrados por habitante en la ciudad. ¿Sí? O sea que debe tener que revisarse el código en algún momento. Yo creo que esta parte, porque dice regular la gestión del suelo en los procesos de reurbanización, regulaciones particulares en materia urbanística, esto hay que plantearlo, por supuesto, en la villa, pero hacelo cortito, Franco, el código Sí, ya estos salió. son 2 o 4. ¿Sí? Perfecto. Bueno, en función de esto se proponía regular la gestión del suelo en los procesos de reurbanización e integración sociourbana, enfrentar el riesgo de expulsión directa o indirecta de los habitantes de las villas luego del proceso de reurbanización. Estos instrumentos urbanísticos se organizan en el marco de una figura de zonificación que proponemos denominar área de desarrollo de interés social. Son las ADIS, que incorpore herramientas en torno a 3 bloques de instrumentos. Las regulaciones particulares en materia urbanística y edificación, las directrices en materia de regulación dominial y condiciones de titularidad, y la previsión de instrumentos para enfrentar el riesgo de desplazamiento por costos adicionados. Claro, esto en general no está claramente en los procesos de urbanización, estos 3 puntos que vos estás planteando no están claramente determinados. Sería importante que en las propuestas que nosotros hagamos entendamos cómo podría hacerse, ¿sí? Creo que está muy importante porque tanto Guillermo como Pepo han hecho muchos cursos en el Lincoln y esto, digamos, le puede dar una forma jurídica, ¿sí? Bien. Y como recomendaciones finales, se dice que son instrumentos de zonificación social, estas ADIS, que apunten a dejar sentado el sentido de intervención pública de preservación de uso de las zonas delimitadas, que sean con diferentes modalidades de regulación dominial, que incorporen alternativas a la titulación privada e individual. Esto es lo que vimos la semana pasada, ¿no? Ajá. O el lunes, diferentes alternativas, cuando hablaban del modelo uruguayo, por ejemplo, o el fideicomiso del suelo, ¿sí? Es esto. Sí. Incorporen alternativas a la titulación privada individual. Esto es muy importante. Creo que casi lo podemos tomar como lo más seguro para la gente, ¿sí? Claro. También habla de las cargas a la titulación, que garanticen la seguridad en la tenencia de las viviendas a la población que hoy las habita, u hogares similares. Las restricciones sobre el parcelamiento y la edificabilidad que apunten a consolidar los usos residenciales destinados a sectores populares del área. Y la mitigación de nuevos costos que aseguren a la familia la accesibilidad a servicios y permanencias en el barrio. Miren, con respecto a estas restricciones de parcelamiento que vos pusiste, en determinado momento, cuando yo trabajaba con Bortagaray en la descentralización, hicimos un foro sobre el tema transporte, y uno de los temas más importantes para la ciudad, transporte y logística, es el puerto de Buenos Aires. La gente que en ese momento administraba el puerto estaba chocha de defender a la gente de la Villa 31, porque decía, no les gustaba para nada el proyecto Retiro, porque planteaba ahí hacer como muchas torres, toda la zona de Retiro que se pareciera en la zonificación, ya daban como hipótesis el desplazamiento, ahora temprano, y que esto todo fuera como Sheratons, grandes hoteles y grandes oficinas, y muy bien. La gente del puerto defendía a los villeros, no porque les interesaban los villeros, porque pensaba que los villeros le estaban cuidando el suelo para la ampliación portuaria. Era terrible, me lo confesó. Era muy horrible, porque decía, los podemos desplazar después.
Claro, o sea Muy que se terrible, queden muy ahí terrible. hasta que sea Claro, necesario. hasta que venga la ampliación portuaria y entonces Y después vamos a poder poner más lo contenedores. relocalizan. Era muy terrible, eso fue en el año más o menos 98, muy terrible. Porque el tipo de confianza me lo confiesa, ¿viste? Bueno, Bueno, sigamos. Muy bien, ¿eh? ¿Algún comentario sobre la exposición? Ah, Guillermo no se pudo, ¿no? No se pudo reconectar. Pepo, ¿algún comentario? Sí, iba anotando algunas cosas que me parece importante eh, enfatizar. En general, lo hemos dicho, muy interesante por varias razones el ejemplo de Acumar, ¿no? Porque concretaron un protocolo y un método de intervención muy exhaustivo, muy completo, diría yo, y porque más allá de las obvias diferencias de escala y de localización, el tema de las cuencas urbanas es un punto en común, ¿no? O sea, parece que es necesario reflexionar acerca de por qué esta tendencia de sectores populares urbanos a radicarse de manera informal en torno a cursos de agua, muchas veces inundables, digamos, ¿no? Como en Concepción del Uruguay, la cantera 25, o la Concepción, o en el caso de los dos barrios populares en los que estamos interviniendo ahora, tanto en la Tablada como en las Mandarinas, tenemos presencia de cursos de agua. En este sentido, también comparten la característica, insisto, con la obvia diferencia de escala con la cuenca Matanza-Riachuelo, de ser factor de localización en distintas épocas históricas de inversiones industriales, digamos. En la Tablada hubo, esto es un poco una historia que estamos descubriendo, por lo menos en mi caso, que en la Tablada hubo un viejo matadero, que en la cuenca del Fapu no por casualidad se llama así. El Fapu es ese frigorífico abandonado cuya estructura todavía está ahí a la entrada de la ciudad y que de hecho es parte del asentamiento, con toda la carga que estas viejas industrias o viejas actividades han dejado en términos de contaminación de esos cursos de agua, y esos cursos de agua a su vez como receptores de, históricamente en nuestras ciudades, digamos, de líquidos cloacales, ya sea con conexiones clandestinas o no, por pérdidas, lo que fuere. Digamos, la gravedad tiene la particularidad de hacer confluir toda la contaminación en torno a las cuencas urbanas, la contaminación producto de líquidos cloacales, la contaminación producto de una inadecuada higiene del espacio público, la contaminación producto de las inadecuadas prácticas de residuos sólidos urbanos, vinculado a todo esto que muchas veces los sectores populares hacen del tema de la gestión de los residuos, brindando un servicio ambiental, ¿no? Una actividad económica. Entonces, el tema de la cuenca urbana del agua como factor de localización de todas estas cosas me parece un punto interesante que en la cuenca Matanza-Riachuelo se ve muy claramente. Y de lo otro, brevemente, lo que me parece importante es la reflexión acerca del equipamiento. En uno de los puntos del documento ese se hacía, no quiero mencionar los otros para no extenderme mucho, pero se hacía mención a la infraestructura y el equipamiento. Y en este sentido, me parece interesante también la reflexión acerca de qué equipamiento. Vos, Graciela, ponías el ejemplo de Medellín. Yo conozco Medellín, es un ejemplo realmente interesante, porque tomaron en algún momento la decisión política y urbanística de consolidar o intentar. Medellín viene de una historia muy, muy traumática, ¿no? Con todo el tema de la violencia política, los narcos, etc. Las villas de Medellín son complejas, digamos, ¿no? Y tomaron la decisión política de ir transitando de esa historia tan violenta y de tanta exclusión, bueno, con muchas medidas, pero una fue una decisión muy fuerte de localizar en esas periferias degradadas equipamiento comunitario de altísima calidad en términos de prestación de servicios y de diseño arquitectónico. Después, si esta decisión política realmente se tradujo o no en todo lo que pretendían, la verdad que no lo sé, habría que ir a Medellín hoy a ver, pero todavía eso está, digamos, esos grandes parques, bibliotecas, esos grandes edificios, esas grandes intervenciones, algunas de arquitectos famosos, digamos. Entonces, esto plantea una cuestión interesante, que es que esos equipamientos no solo
no solo la calidad de vida de los pobladores de los barrios populares, por llamarlo de alguna manera, en el sentido de que van a disponer a una distancia corta, accesible, equipamiento de calidad que antes no tenían, sino que es un factor de integración en la medida en que se logre, no sé si se logra, pero sería un factor de integración en la medida que se logre que esos equipamientos, al ser de calidad, también sean usados por personas de otros barrios, y de otros Claro, barrios con menor condición de vulnerabilidad. acá es muy interesante, porque en el caso, por ejemplo, de la Villa 20 que yo estoy analizando, está el Parque Olímpico, y cuando este caso lo estudia la gente de la École de Altos Estudios de París, cuando ellos estudian el caso, dicen que bueno, que estos equipamientos se abran para la villa, y se abran para todos los barrios de la zona sur del conurbano, de la cuenca Matanza-Riachuelo, para que los niños tengan actividad física, luchar contra la obesidad, que son los problemas más graves que tienen estos niños, y mismo el uso del natatorio, pero no, ¿qué se decidió? Hacerlo cerrado para elite, para deportistas de elite. Todo lo contrario que estaba planteado. Es para la propuesta que hace la gente del Sciences Po, la Villa Olímpica, digamos, no la villa, el equipamiento olímpico, el Parque Olímpico era el eje, como en Medellín, era el eje de la integración. Era lo que esponjaba, lo que conectaba a diferentes grupos sociales desde el deporte. ¿Entiendes? Pero se tomó la medida totalmente contraria. Si vos Bueno, ves en ese mismo, sentido, si vos ves mismo el diagnóstico de los espacios verdes de la ciudad, digamos, la Comuna 8, donde está la Villa 20, es la que tiene más equipamientos, pero mismo dicho por el propio gobierno en el diagnóstico de espacios verdes, equipamientos que son de uso privado. El golf jurado, el autódromo, el Parque Olímpico, ¿entendés? Entonces no integran. Por eso me parece que es muy importante, esto es uno de los ejes de mi tesis, ¿no? La falta en este proceso de lo que serían espacios de esponjamiento, de articulación, espacios que permitan a grupos sociales diversos convivir, conocerse, y así coexistir, ¿entendés? Esto es fundamental. Por eso, yendo a lo concreto, me parece importante empezar a pensar a la hora de imaginar algunas preguntas para los actores sociales que trabajan o viven en esos barrios, no solo el equipamiento que hoy necesitan esos pobladores, que seguramente debe haber algún déficit, sino también tener una mirada un poco más amplia y ver en qué medida esos barrios podrían ser el ámbito de localización de equipamientos comunitarios que la ciudad necesita. Porque yo no sé cuántos de nosotros hemos ido a esos barrios, pero seguramente muy poco. Y si hemos ido, habrá sido por alguna circunstancia especial, no es casual. Pero sería muy interesante que tengan cosas atractivas que hagan que cualquiera de nosotros algún día pueda ir no sé, al equipamiento que sea localizado en uno de esos barrios. Una ciudad se supone que todos los habitantes pueden ingresar y disfrutar de todos los barrios. Eso, Pepo, lo hizo Jaime Lerner, en el proyecto, digamos, de integración de Curitiba, cuando plantea el shopping pobre en la periferia de Curitiba. Es un shopping donde el patio de comidas es un lugar de uso comunitario para festejar cumpleaños de 15, bautismo, casamiento, ¿sí? Sí, no es un típico patio de comidas, ¿sí? Y esto también, por ejemplo, yo lo he visto en ciertas estaciones de trenes, etcétera, en una obra de Álvaro Siza, vi en Portugal, en lo cual, en ese lugar de tránsito, ese lugar era un espacio comunitario, no era un lugar de venta, era un lugar donde la gente podía ir con su vianda y comer, ¿sí? ¿Entendés? Es como se plantea el espacio, ¿no? De compartir. Claro. Tiene que ser, me parece que ese famoso shopping de segundas marcas que logró poner Lerner en la periferia de Curitiba, fue el espacio donde todo el mundo iba a ir. Porque, ay, qué bueno comprar este precio, y para la gente de ese lugar era su espacio, su gran espacio de salón de fiestas, ¿no? Así fue planteado. Bueno, y termino con esto para puntualizar las cosas que había notado. Me pareció interesante también la reflexión acerca del riesgo de la regularización dominial o la titulación como mecanismo
quizá no advertido, o peor aún, quizá en algún caso como mecanismo deliberado de expulsión de pobres de localizaciones céntricas urbanas, porque, como bien dice David Harvey, un geógrafo británico, a partir del ejemplo de las favelas en Brasil, las favelas muy bien localizadas en Río de Janeiro tienen, aunque parezca paradójico, y aunque no sea lo ideal, obviamente, en la informalidad y hasta en la ilegalidad, y hasta en lo estamos viendo ahora en plena crisis, ¿no? Como los narcos cumplen un rol que el Estado no desempeña. No estoy defendiendo a los narcos, por favor, que se entienda bien, pero es paradójico. La ilegalidad y la informalidad protege a esos sectores pobres de la expulsión. Si se decidiera titularizarlos y regularizar dominialmente sin tomar otra prevención que puede estar dada por alguno de estos instrumentos que después vamos a ver, otras formas de posesión, cooperativas, etcétera, etcétera, estarían más protegidos, porque si son titulares del suelo y de su vivienda, y eso se transforma en un bien de cambio, se mercantiliza, bueno, pueden verse tentados a vender o a malvender esa propiedad que un inversor con esa vista fantástica de los morros sobre el mar estaría dispuesto a pagar bastante bien, pero después, con la burbuja inmobiliaria, seguramente con ese dinero no podrían comprar más que una localización periférica y terminaría configurándose un círculo vicioso donde el remedio sea peor que la enfermedad, ¿no? Claro. Bueno, yo veí que Patricia quería comentar algo. ¿Patricia? ¿Hola? ¿Patri? Oh, porque aplaudía, no sé si estará escuchando bien. ¿Patricia? Sí, estaba ¿qué tal? Buenas tardes. Estaba habilitando el micrófono. Sí, algo que yo quería aportar respecto a lo que Pepo decía, de esto de integrar los barrios, y qué bueno que sería, y también un poco trayendo la idea de las huertas urbanas y la posibilidad en este barrio incorporar esas áreas de huertos que la otra vez los chicos planificaban, y también con distintos espacios, los centros de capacitación, y diseñar lugares de ferias, que ese sería una buena estrategia para que estos barrios más populares también tengan una salida económica al ofrecer sus productos, no solamente del huerto, sino encurtidos y elaborados y conservas producidas o hechas a partir precisamente de esos huertos, y que la gente de otros barrios pueda acceder a esas ferias, y ahí estaríamos hablando de esos vínculos, ¿no es cierto? No como, por ejemplo, ocurre acá en la ciudad, que existe la feria donde la gente de las zonas periurbanas vienen a la ciudad a promover sus productos, sino que fuese al revés, ¿no? Que en estos barrios ya hubiese un diseño donde esas ferias estarían establecidas, y donde, digamos, hubiese una conjunción de los barrios, ¿no? Donde uno pudiera acercarse y preferiría estos productos por mejor calidad, más frescos, etcétera, ¿no? Me parece que es una idea que podría ser productiva para toda la comunidad, o la ciudad, mejor dicho. Muy bueno, Patricia. ¿Algún otro aporte? Yo iba a decir nomás, en general, o sea, la exposición que hicieron los chicos, que justamente, o sea, para que se produzcan cambios en la ciudad, tienen que cambiar las visiones culturales, o sea, por eso está bien atacar los temas que pusieron los chicos, o sea, ya sea por los estereotipos o el enfoque de género, y desmenuzar esos imaginarios sociales que no son iguales en todos lados, o sea, que cada lugar tiene sus propias identidades para que realmente se pueda producir una integración. Eso nomás quería acotar. A mí me parece que sería importante que a nivel de Colegio de Arquitectos de Uruguay, de la regional y mismo de la provincia, se trabaje, porque este documento, vieron por lo que se plantea, está pensado para la capital federal, con las villas de la capital, ¿no? Y se hizo con todas las universidades de Buenos Aires, digamos, firmaron también algunos del conurbano, pero tiene como una mirada sobre las villas acá, metropolitanas, digamos. Sería importante que fuera discutido
porque está firmado por el CPAU y por la Sociedad Central de Arquitectos, pero no está firmado por el Colegio de Arquitectos. Un tipo de documento de este tipo, un protocolo, a nivel del colegio. Sí, creo que la iniciativa tendría que partir de otro lado. Me parece que el colegio, y más en este momento, no va a tener iniciativa. Bueno, acá partió pero darlo desde otro ámbito. Acá en el caso del partido de la gente, de las organizaciones de derechos humanos, pero se sumaron. De hecho, el acuerdo se firmó, terminó firmando el gran acto en la Sociedad Central de Arquitectos, ¿no? ¿Sí? Claro. Yo creo que del documento último, el que expuso Franco, ¿no? El de Acumar es parte del trabajo de Acumar, pero el otro era un acuerdo, que es muy importante, porque ese acuerdo a nivel del colegio, del consejo, etcétera, también, si yo tengo asociados que trabajan en un programa de intervención en villas, van a tener una mirada distinta, dicen, oh, mirá lo que firmó esta institución, digamos, ¿sí? Para un concurso o para cualesquiera que tan habitualmente han sucedido, digamos, ¿sí? De hecho, los concursos previos al documento han sido bastante complicados en su concepción, ¿sí? Posteriormente, ahí generó un acuerdo, esto debe ser así. Yo creo que ya se está instalando como una forma de buena práctica, se debe trabajar así. Yo digo que en esto de las mesas de gestión, por ejemplo, la Villa 20 es un modelo. Yo después, todo lo que serían los espacios de gestión, de adjudicación, de negociación, cuando algo se demuele, que yo hice un cuadro con lo de la Villa 20 y se los voy a subir al sitio como un anexo, porque es bastante interesante el diseño de los espacios. Yo hice todo un cuadrito con el diseño de los espacios, para que vean un ejemplo, ¿no? Y realmente también importa la formación de los profesionales. La persona que está a cargo es alguien que se doctoró en un tema de vivienda social y viene de haber trabajado con Peli en la Universidad del Nordeste, trabaja en el Instituto de la Vivienda y se va generando. Es muy importante formar en estas problemáticas, ¿sí? Formar en el abordaje de estas problemáticas, dejar de hacer el conjunto habitacional enamorándome de la forma, digamos, ¿no? Así que, bueno,